¿Qué tal, querida comunidad de YouTube? Espero que se encuentren todos y cada uno de ustedes muy pero muy bien. En esta oportunidad les voy a compartir un tema del cual se va a empezar a hablar en todos los medios, lo van a empezar a ver desarrollar. De hecho, yo acabo de venir de Crónica, donde me tocó opinar sobre este planteo que acaba de hacer el hoy candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria y actual ministro de Economía. Estoy hablando de Sergio Tomás Massa, quien decide de alguna manera empezar a instalar ciertas cosas que al menos desde este canal de YouTube vengo instalando y vengo estableciendo hace rato. Ustedes verán que hay muchos videos sobre se necesita un salariazo, sobre hay que aumentar los sueldos ya, porque es una realidad de este país que los sueldos siempre están detrás de lo que es la inflación, y que yo entiendo como abogado laboralista que a los empleadores muchas veces, en especial a los de las grandes empresas, no les gusta aumentar los sueldos porque ellos no ven dentro de su estructura de producción al trabajador como un benevolente de esa producción, sino que básicamente lo ven como un costo laboral. Y esto no lo hablo desde el mero desconocimiento, sino que en algún momento me encontré en la circunstancia de ver cómo se observan las líneas de gastos, ¿sí? Y cómo el costo laboral es concebido como tal, como un costo. No hay una inversión, un capital humano. Eso es mucho bla bla para las charlas motivacionales, para las charlas relacionadas con recursos humanos, con las proyecciones de las empresas, de lo que quieren que se vea para afuera. Pero cuando es para adentro, lo único que hacen es asentar contablemente que el gasto, es decir, la erogación del pago del salario, es un gasto, y por ende uno, ¿qué hace con los gastos? Tiende a querer reducirlos, y tender a querer reducir el salario, no estoy hablando de pagarle una suma exorbitante a un trabajador, sino ni más ni menos con que se respete la Constitución Nacional de que el salario mínimo vital y móvil, o por ende el salario de convenio, por decirlo de alguna manera, sea o tenga la posibilidad de cumplir con sus fines, que sea adecuado para la alimentación, para el divertimento, lo que es las cargas alimentarias, las cargas de educación, las cargas de cultura, todo lo que tiene que hacer un ser humano para poder desarrollarse, porque de alguna manera es eso el contrato de trabajo, es ceder parte de nuestra libertad a cambio de una remuneración. Esa remuneración es el precio, el valor que tiene el tiempo de trabajo que uno destina en favor de un tercero y no lo destina en favor del proyecto de vida propio, en favor de disfrutar sobre todo de un paso por este mundo, por esta vida, que es más efímero de lo que a veces concebimos o pensamos. Con lo cual, quiero recalcar que siempre el valor de los salarios tiene que ser la principal variable de la economía, y no hay que asustarse con que el valor del salario en la República Argentina vuelva a ser de los más caros de Latinoamérica, porque ya observamos que no tiene nada que ver. Hoy en día estamos en los pisos históricos del salario referenciado en dólares, en lo que es baratísimo contratar a nivel internacional, es decir, una multinacional que viene, se instala en la Argentina, le es baratísimo contratar trabajadores argentinos, aún con el chamullo que nos suelen vender de la industria del juicio, que en Argentina es caro contratar. Para una empresa del extranjero es muy barato porque la moneda argentina está infravalorada respecto del dólar. Esto todos sabemos por qué razón, ¿sí? Por los desajustes que tenemos en macroeconomía, pero vieron que la prueba empírica hizo conocerlo, que muchos ya sabíamos desde antes del gobierno de Mauricio Macri, de que el salario y la competitividad interna, el valor, el poder adquisitivo del salario no tiene nada que ver con la competitividad o el ingreso de inversiones extranjeras. La rentabilidad de los negocios no va por la misma senda de el poder adquisitivo del salario. Con lo cual,
estamos en un momento bisagra en la Argentina, vemos que tenemos los pisos históricos en materia de cuánto sale un salario y sin embargo observamos que tenemos una estructura o una estadística de pleno empleo que lo único que hace es eso, es tener la estadística de pleno empleo, porque realmente hemos llegado a un pleno empleo con salarios totalmente devaluados, con salarios totalmente deficientes. Y no me voy a cansar de decirlo porque de nada sirve juntar datos para la estadística cuantitativa cuando bajamos al aspecto cualitativo y observamos que en realidad el pleno empleo que se vive en la República Argentina, si no viene acompañado con un ingreso extra, si no viene acompañado con un ingreso, con un trabajo no registrado paralelo al registrado, con alguna changa, con alguna cuestión, los trabajadores no llegan a cubrir el costo básico de la canasta básica total, que hoy representa 202.000 pesos para una familia tipo de 4 personas. Estamos hablando de 2 personas adultas y 2 menores. Con lo cual, a duras penas estamos observando de que está muy difícil la mano en la República Argentina. En este sentido, el ministro de Economía empieza a observar aquellas cosas que en un pasado funcionaron, que tiene que ver con volver a revalorizar el valor del salario, que tiene que ver con empezar a generar el escenario para que las empresas, los empresarios, las cámaras empresariales digan, bueno muchachos, ya está, ya tuvieron su época de ajuste, ya pudieron reacomodar sus estructuras, vamos a empezar a trabajar un poco esto que muchos llaman puja distributiva, algunos llaman torta de distribución, vamos a empezar a emparejar un poco el carro para que las mayorías, es decir, no hay mayorías de empleadores, hay mayoría de trabajadores en la República Argentina. No somos 44, 47 millones de empleadores. Es más común que una persona ingrese al trabajo formal bajo relación de dependencia a que termine estando en posición de ser un autónomo o un empleador del régimen formal. Con lo cual, de alguna manera, en algún momento tenés que tirarle un hueso a los que te están sosteniendo la matriz productiva, porque si no todo se va como al mismísimo diablo y no vas a tener ni encaminando la economía ni tampoco vas a poder de alguna manera favorecer el mercado interno, que dicho sea de paso, el mercado interno es lo único que salva la economía argentina. Con lo cual, si se sigue cayendo el poder adquisitivo del salario, ¿cómo se cae? Y todos los años 2 puntitos, 3 puntitos menos de la inflación, lo sumás, 10 años de 3 puntitos menos a la inflación, ¿sí? Respecto a la inflación estamos hablando de una pérdida de valor real del poder adquisitivo del salario del 30%. Ni que hablar que estamos tomando estadísticas oficiales y sigo insistiendo que las estadísticas oficiales no reflejan el verdadero flujo de aumentos que después hay en la práctica, porque en la práctica estaríamos hablando de sumas exorbitantes que generarían un pánico escénico en toda la escena nacional. Pero yo no se los tengo que decir, ustedes lo viven diariamente en sus respectivos hogares y en sus respectivas casas. Con lo cual, quiero decirles que el ministro de Economía empieza a instalar un escenario que yo anticipo por cómo vienen las medidas, por el conocimiento de cómo funciona la estructura de negociación colectiva, con la actualización de los salarios y cómo los salarios tienen que ir evolucionando, y porque también entiendo, porque en mi estudio jurídico todo el tiempo estamos observando que las indemnizaciones se están calculando muy a la baja, porque simplemente el valor adquisitivo del salario ha perdido mucho poder, con lo cual hay que actualizar esa variable porque los salarios son el precio más desactualizado que tenemos en la economía. Y cuando hay un ajuste de la economía lo hay en todo sentido, ¿sí? En todo sentido. Todos los precios se actualizan y por ende repercuten de alguna manera en los salarios. Y los salarios tienen que acompañar eso. Y lo que tiene que hacer el Estado Nacional, y esto sí es subjetivo y es una opinión, no es tanto ajuste de manera general, sino procesos de optimización de recursos. Por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner no es una política ni de gasto público, no, es una política de optimización. ¿Por qué? Porque a través de una acción concreta se genera un ahorro que va a perdurar por las siguientes generaciones. Entonces el Estado Nacional tiene que poner a trabajar a todos los mongos que tienen a su alrededor, ¿sí? Y decir, bueno muchachos, empecemos a tomar decisiones y acciones políticas materiales
que representen ahorros en el presupuesto de las futuras generaciones. Y de esta manera, en vez de endeudarnos a 100 años, en vez de tener un fondo monetario que lo único que hace te come la cabeza, que dicho sea de paso, los muertos no pagan, o sea, se va a volver a repetir el ciclo donde la República Argentina se va a tener que plantar con el fondo, le va a tener que decir, bueno muchachos, hasta acá llegó la presión. La pacificación social depende de un modelo de reestructuración de la matriz productiva con la cual la Argentina puede llegar a generar los dólares que ustedes necesitan para poder de alguna manera justificar la erogación que hicieron en un empréstito internacional de carácter ilusitado, nunca visto en el ámbito del Fondo Monetario Internacional, en un préstamo a un país, ¿sí?, en tan corto plazo y con tal fórmula leonina de desembolso para su recupero. Con lo cual, obviamente, este anuncio que se está dando, que está haciendo correr el ministro Sergio Tomás Massa, recordemos que es un tipo que ya conoce el Estado, el tipo fue intendente de Tigre, estuvo como titular en la ANSES, fue jefe de gabinete, fue oposición, fue oficialismo, ayudó a armar este frente de todos y ahora es candidato a presidente. El tipo es un burócrata, ¿sí?, que conoce cómo funciona el Estado y sabe cómo tiene que preparar el escenario para hacer un cambio de era. Un cambio de era que tiene que ver con la posibilidad de que el peronismo, a través de la figura de este muchacho, gane las elecciones y de alguna manera intente enderezar el barco que evidentemente Alberto, ya sea por la pandemia, ya sea por su cuestión particular de ver la política, no pudo representar los intereses para los cuales fue elegido en su circunstancia de poder. Y bueno, hoy lo va a reemplazar, o lo reemplaza la oposición o lo reemplaza Sergio Massa. Sergio Massa a su vez tiene la particularidad de ser un candidato que hoy está en el marco de la gestión y el traje de candidato, lo cual no es muy común observar que una persona que está dentro de los resortes del poder de alguna manera también se expone como candidato, porque cualquier catástrofe en materia económica que pudiera surgir en la República Argentina impactaría directamente en la candidatura, con lo cual eso por un lado es un defecto y por otro lado de alguna manera te da a saber de que la candidatura es una candidatura seria de un tipo que intentará hacer las cosas mejor de lo que se vienen haciendo. Uno no puede dar resultados anticipados porque no puedo ser contrafáctico, pero hoy lo que está instalando, y vuelvo al tema del video, es básicamente poder posicionar la circunstancia de que hay que alterar, hay que favorecer a los trabajadores, ¿sí?, que hoy están al límite para cobrar ganancias. Recordemos que hoy ganancias pagan trabajadores que ganan a partir de 506.000 pesos, ¿sí? Bueno, lo que quiere hacer Sergio Massa es elevar la base mínima no imponible, ¿sí? ¿Para qué? Para que de alguna manera esos trabajadores no corran el riesgo de que con las actualizaciones paritarias quedar comprendidos dentro del impuesto a las ganancias. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente lo que está intentando el ministro instalar es que se viene una redistribución de los ingresos y se intenta que los trabajadores puedan captar más sus ingresos y puedan de alguna manera mover un poco el mercado interno que tiene que ver con el consumo final, con los materiales de la construcción, con el sector turismo, porque si se te cae todo eso, que son la gente que está ahí al límite de pagar el impuesto a la ganancia, la que te lo puede mover, de alguna manera también vas a recaudar menos impuestos y también te va a generar un clima, un escenario negativo en la Argentina que no te va a permitir gobernar. Con lo cual, ¿yo qué les estoy anticipando? Les estoy anticipando de que se vienen tiempos donde las paritarias van a empezar a actualizar de manera contundente, van a intentar ganarle a la inflación. ¿Por qué? Porque lo que se viene ahora es intentar motivar desde el sector de los ingresos formales, desde el sector del trabajo, ¿sí?, motivar que sean el centro de la recuperación económica, y para eso el Estado se tiene que correr y tiene que de alguna manera buscar otros mecanismos de financiamiento. Es cierto que, como yo dije en Crónica,
mucho tiene que ver el desembolso del Banco Mundial, mucho tiene que ver con que Massa ya sabe que de alguna, por las buenas o por las malas, el Fondo Monetario Internacional lo va a reperfilar al estilo Lacunza, le va a buscar un cambio de modelo, pero el Fondo Monetario no va a poder imponer las condiciones que venía imponiendo con la gestión del exministro Martín Guzmán, con la efímera gestión de Batakis, que no tiene nada que ver porque ni siquiera se bajó del avión y llegó Massa, con lo cual lo que yo les anticipo desde un canal de YouTube de un abogado laboralista que analiza las negociaciones colectivas y lo que se viene es que esta medida no es que viene a endulzarnos, decir, ay, mirá qué bueno el ministro, ahora se va, los trabajadores van a pagar menos ganancias. No, minga, van a seguir pagando lo mismo. Lo que se está preparando es un escenario donde van a haber fuertes subas de salario, ¿sí? Y esas subas de salario no pueden quedar comprendidas por lo que es la base mínima imponible del impuesto a las ganancias. No pueden quedar comprendidas porque ya fueron, no es que las fuertes subas van a responder a un aumento nominal de lo que ganan los trabajadores. No, se va a intentar recuperar los índices salariales que existían en la República Argentina antes del 2015. ¿Sí? Solo eso, se va a tratar de posicionar el mercado laboral de alguna manera que el índice de pleno empleo no sea solo evaluado por la cantidad de trabajadores que están dentro del sistema, sino que realmente esos trabajadores lleguen a cubrir la subsistencia de sus necesidades en base al salario que perciben. Por eso, a continuación, previamente les pido por favor den like, suscríbanse, ya estamos muy cerquita, estamos a 24 o 25 suscriptores de llegar a los 1000. Compártanle en el video con la editorial a algún conocido que les guste estos temas que rozan la política laboral básicamente con lo técnico que involucra a los trabajadores, y los dejo observando mi participación en Crónica, donde van a poder tener todo el entretelón de lo que se va a venir planteando en los medios de comunicación y que seguramente hoy no tenemos cifras exactas de qué es lo que se va a hacer. Cuando las tengamos las vamos a ir publicando. Les recuerdo también seguirme en mi cuenta de Instagram, donde publico las novedades a través de mis notas periodísticas, mis columnas laborales escritas en Va de Negocios, en el Café Diario y en todos los medios donde yo suelo participar y me suelen dar un poquito de voz para poder comunicar una perspectiva del derecho del trabajo que yo entiendo que es importante que la sociedad se empiece a vincular. Con lo cual, bueno, los dejo mirando el video, ¿sí? Donde van a ver la participación, y nosotros seguramente nos vamos a estar reencontrando en alguna nueva edición, en un nuevo video de este canal de YouTube. Les mando un fuerte abrazo, los dejo con el video. Noticias. Y así es, atención trabajadores, porque ayer, luego de la reunión de gabinete, el jefe de gabinete, el ministro Agustín Rossi, dio a conocer que iba a haber novedades sobre el tema del impuesto a las ganancias. Y más tarde Sergio Massa se reunió con Guillermo Michel, que es el titular de la aduana, y con Carlos Castañeto, que es el titular de la AFIP, para hablar sobre esto, y se prevé que durante el día de hoy va a haber novedades con respecto a los trabajadores que son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Recordemos que a principio de mes ya hubo un tope para lo que es el piso en 500.000 pesos. A partir de los que cobran menos de 500.000 pesos no son alcanzados por el impuesto. Y también recordemos que pasó lo mismo con el tema de lo que es el aguinaldo. Las personas que cobran más de 880.000 pesos, un sueldazo, no son los que van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero las que cobran menos no. Es una medida que alcanza a muchos trabajadores también, aunque yo sé que es loco porque mucha gente no cobra 500.000 pesos. Pero bueno, hay mucha gente asalariada del sector automotriz, de las industrias más pesadas, que tienen este tipo de salarios, y que esto es un beneficio muy grande para ellos. Va a haber novedades durante el día. Atentos. Bueno, muy bien. Estamos con el doctor Sergio Rodríguez, que siempre nos acompaña tan gentilmente. Gracias, Sergio. A ver si te estamos dando pocos minutos, pero viste cómo es esto, ¿no? Problema, la noticia mata a la otra noticia o a la otra información tan buena como vos traés siempre. No,
Y te mata. Me estás sepultando en vivo. Yo lo quisiera tener todo el día acá el doctor Sergio Rodríguez, pero... Vos sabés que yo te Y la- extraño a vos. Sí. Ay, Bueno. chicos, qué amor, No me se pone encanta. así. Sí. Es un amor que La nació en pinta- cámara. No lo queríamos decir, pero bueno, nació en Rafael. Lo podemos ir confirmando ya, ¿no? Qué Hace un bárbaro. tiempo. Sí, sí. Y los que te aman y te aman y te aman también. Son los que están en casa, que están así esperando, mordiéndose los dientes, a ver cuándo llega él, cuándo llega Sergio. Claro. Acá está. A ver, lo más importante era lo que analizaba recién Germán, Sí. que tiene que ver con ganancias, ¿no? Yo te lo explico en carácter técnico. Esto en el ámbito del derecho laboral lo analizamos como medidas preparatorias. ¿De qué? De lo que se viene, que son las actualizaciones trimestrales de las paritarias. Entonces, ni bien ahora es un alivio, cuando ahora se inyecten los nuevos Claro. acuerdos paritarios que van a rondar en sumas que hoy estarían alcanzadas Queda por el viejo el impuesto a la piso. ganancia, claro, la idea es que no lleguen a ser alcanzadas. Perdón, se me cae el bicho Sí, ese. sí. Entonces, de alguna manera, esto es, para los que vemos más allá del corto plazo, es una medida que va a tratar de que trabajadores que hoy no tributan no ingresen por el tema de la inflación y lo que implica la pérdida de valor adquisitivo del salario. Recordemos que en las paritarias no es que el trabajador gana más dinero, sino que va actualizando su poder adquisitivo de acuerdo a cómo se lo va comiendo, por otro lado, la inflación. Hoy la actualización de ganancias, creo que si no me equivoco, corregime, es anual y va de acuerdo al índice del RIPTE. Claro, lo que pasa es que esta medida de alivio que requiere algún tipo de peripecia técnica en el sentido de que se va a reformular lo que ya viene dado, es decir, puede haber alguna resolución administrativa, puede haber algún decreto del presidente o puede haber un proyecto de ley que modifique, ¿sí?, esa estructura. ¿Para qué? Para poder hacer una excepción, ¿sí?, de acuerdo a la circunstancia y poder incorporar un alivio. Por eso se habla de alivio, porque no es una actualización de los índices que va elevando la base imponible, sino que se va a intentar de alguna manera favorecer, ¿sí?, a estos sectores para incluir menos. Esto es actuarial. ¿Por qué? Porque no es que pongo acá y saco allá. Sí. Tienen que sentarse todo el equipo del Ministerio de Economía con el sector de actuarios para ver de esa plata que van a dejar de percibir, con qué se va a compensar, porque eso es A ver, parte del financiamiento del Estado. con respecto a lo que vos estás diciendo, le pregunto también a Germán, me parece que en el tema actualización o modificación de escala y demás, sí se puede hacer por un decreto. Sí, sí. Eso se puede hacer por un decreto, Sí, sí, tranquilamente. claramente. Creo que, de hecho, lo que es la actualización anterior fue vía decreto. Por eso. Y atención, porque ayer el Vasco de Mendiburo en declaraciones dijo que se tiene que producir una actualización fuerte en los salarios, digamos, no solo en ganancias, sino en los salarios, digamos, de la gente de la gente común, digamos, los que cobramos menos de 500.000 pesos. Ojo con esto, ¿eh? Sí. Mucho tiene que ver el financiamiento nuevo del Banco Mundial con estas medidas. Claro. O sea, de ahí saldría parte de la partida con la cual se respaldaría el decreto, y lo que decía el compañero es parte de la negociación privada de los sindicatos con las cámaras empresariales, que se va a dar porque son insostenibles los salarios con la pérdida adquisitiva Atención que hay en la actualidad. con el tema de la suma fija, porque el gobierno está muy interesado en tal vez generar una suma fija que sea transversal a todos los trabajadores. Bueno, hay que ver qué pasa con eso también. Germán, Sergio, gracias a ambos. Un placer.